Radio Cutipa. De unidad, tanto para el mundo arcista, masista, vista, creo que lo que ellos pudieron haber deseado en su momento es presentar una candidatura única. En verdad lo que habrían deseado es tener una mejor gestión, pero vamos, a lo político, una candidatura única. Del lado de la oposición también. Yo creo que en la papeleta se debió tener un abanico más amplio, porque la oposición, las oposiciones, y se lo digo a quien creo que más luchó al punto de sacrificarse entre los primeros. Tú te sacrificaste entre los primeros candidatos. Si hay alguien que no tuvo mezquindad, y no lo digo porque estás acá, fuiste tú, fuiste la primera en saltar para que haya unidad. Y mira, Amparo, no hubo unidad. Es decir, al MAS hay mucho que criticarle porque están hechos trizas, pero a las oposiciones, vaya que hay que criticarles que no lograron esa unidad que tú pusiste sobre la mesa y te sacrificaste y no hubo unidad. Te agradezco mucho, Claudia, pero te debo decir nuevamente que no comparto tu opinión acerca del abanico, porque te retrotraigo hasta hace 2 o 3 meses atrás. Más bien lo que la gente se quejaba es que habían demasiados candidatos, ¿no es cierto? Unas críticas porque hay 20 candidatos, era todo el mundo que se quejaba y todavía seguimos en esa, o sea, hasta ayer habían 10, hoy día hay 9, porque Jaime Dudun la única opción que tiene es un fallo favorable del Tribunal Constitucional Plurinacional, que es altamente dudoso que suceda. Pero en fin, así están las cosas al día de hoy, 9 candidatos. Yo veo que todavía el masismo puede sacar un 40%. ¿Ahora? Puede sacar un 40%. ¿Con Andrónico? A través de Andrónico. Te voy a decir por qué. Mira, Andrónico tiene en las últimas 3 encuestas más o menos un 15% de voto, ¿ya? Después hay otros 2 o 3 masistas, Eva Copa, Del Castillo, Johnny Fernández, que tienen entre 1 y 2. Le ha dicho masista a Johnny Fernández. Claro, pues, 1 o 2. Titular. Entonces estamos ahí, digamos que hay un 5% entre ellos, ¿ya? 15 y 5, 20. El fraude, yo no creo que es como dice alguna gente exageradamente que va a ser 20%, pero no va a ser 20%. Pero digamos que un 5% puede ser. Son 25% ya para Andrónico, ¿no? Y todavía queda el factor Evo. El factor Evo, ¿qué quiere decir? Que él no va a ir, no va a ser habilitado, pero él puede darle apoyo a alguien. Y el solo apoyo de Evo Morales, yo creo que jala un 15% del electorado. Sí. ¿Ok? Entonces, si estamos en 25 y Evo apoya a Andrónico, a cambio de lo que sea, ya llega a 40. Ya llega a 40. Sí. Por el otro lado, veamos del lado de la oposición. No, porque después me voy a olvidar. Después me voy a olvidar. Por el lado de la oposición, ¿cómo está la figura? Samuel y Tuto tienen más o menos 20%, ¿no? Samuel un poco más, y eso puede cambiar también en los próximos 40 días. Y Manfred Reyes Villa no va a sacar más de 10 y él jamás se va a unir a nadie, él tiene sus términos de referencia bien Amparo, cuadrados. le dijiste masista también en algún momento. Así es, sí, lo repito y te puedo decir nuevamente por qué. Y Rodrigo Paz, o sea, 20 uno, 20 el otro, 10 Reyes Villa, y Rodrigo Paz, como dice Jorge, con el apoyo de los dunistas podría llegar a otro 10%. Ahí está el 60% del voto opositor, ¿ya?
¿qué es lo que sucede? Solamente Tuto y Samuel podrían disputarle la presidencia al MAS. No hay otro. Porque ni Rodrigo Paz ni Manfred Reyes Villa va a superar en votos a Samuel o a Tuto. Y los dos están más o menos empatados. Entonces, si los dos van por separado hasta el final, van a perder los dos. Pero el tema de vamos a Andrónico, perder nosotros. Es decir, si Andrónico sigues no gana en teniendo la primera esperanza de que haya un Te voto explico por qué. unitario. Porque este razonamiento que yo te estoy haciendo así, no es porque yo sea pues una analista política de gran envergadura o que sea una brillante, inteligente y qué sé yo. No, si eres inteligente, Amparo. Cosas de sentido Mucho. común. Lo que les estoy diciendo es de sentido común. Y mucho. ¿No ve? Entonces, yo no creo que esto que estoy diciendo ellos no lo sepan. No les estoy informando algo que no sepan Tuto y Samuel, ellos lo saben. Sus equipos políticos lo saben. Lo que estoy diciendo, ellos lo saben. Y entonces saben que si van a seguir por separado hasta el final, hasta el día 17 de agosto, van a perder los dos. Y eso es lo que me da la esperanza de que en algún momento, seguramente van a estirar la pitita lo más que dé, pero en algún momento es posible que se sienten a negociar algo. Y ese algo puede ser la unidad, Sí. puede ser otra cosa que no sea la unidad. Puede ser que uno se baje y el otro no, a cambio de algo, porque de eso se trata una negociación. ¿crees que alguno es capaz de bajarse? Yo creo, y si no pierden, o sea, ¿cuál es la alternativa? O Pero sea, también hay Amparo, otra alternativa, mira. es que Andrónico no gane en primera vuelta. Sí. Ahí se le complica en la sí, segunda. Así Ahí es, sí. así es. Pero Amparo está previendo. Esa alternativa, esa apuesta de que se dé la unidad en segunda vuelta es peligrosísima, Jorge. Más peligrosa a que gane el MAS. Y te Por voy a eso- decir por qué. Amparo está previendo y vuelve a ser un factor de unidad a estas alturas. Amparo, tienes vocación de ser el eslabón de la unidad de la oposición, ¿ah? O de las Mira, te oposiciones. voy a decir por qué es más peligrosa la segunda vuelta a que gane el MAS en primera. Suponte tú, ponte el escenario de que en segunda vuelta gana un opositor, sea Juanito o Pedrito, cualquiera, ¿ya? Gana en segunda vuelta. ¿Qué es lo que sucede? Llega a la presidencia de la República, tiene que tomar medidas muy duras, muy impopulares, con Evo en contra. Y ya sabemos cómo es Evo de feroz en la oposición. Acuérdense de lo que hizo antes de ser presidente. Es feroz, ¿ok? Y con el Congreso en contra, porque el Congreso se elige en primera vuelta y no en segunda. Ese pobre personaje realmente la va a tener durísima, durísima. Dura a tal punto que lo peor que podría suceder es que ese opositor que ganó en segunda vuelta no dure ni 2 años. No termine su mandato, tira la toalla y dice, esto es imposible, llama de las elecciones anticipadas. Y ahí el MAS, ¿qué va a hacer? Va a decir, ven, nosotros somos los únicos capaces de gobernar este país, y regresan por 50 años con volapié. Ese escenario, el apostar a la segunda vuelta, es de terror. Yo tengo 2 puntitos antes de que me olvide. Uno, cuando hablaba Amparo de Evo Morales y la posibilidad de que Evo Morales se pueda dar un apoyo, ¿no? Tiene un núcleo, ¿no? Paréntesis dentro de mi paréntesis. Yo creo que la mejor manera a los antievistas de derrotar a Evo era en las urnas, porque Evo Morales sigue siendo este factor de poder, que es un factor de poder por fuera también, y tiene un núcleo que no es despreciable. Pero si pierde cierro las mi urnas, después se paréntesis tiene que quedar y quieto. vuelvo a Que mi es lo primer... mismo que yo te estaba diciendo sobre Jaime Duque. Vuelvo a mi primer paréntesis, y es que Evo Morales, Lo mismo. dando, nos puede gustar mucho, poco, nada, indiferente Evo Morales, pero lo conocemos. Después de lo que su entorno masista le ha hecho, el traidor de Arce, el traidor de Andrónico, el traidor de Pazzi, el traidor de tal, le ha dicho traidor hasta García Linera, que ha sido más allegado a él. Después de todo esto, me cuesta ver a Evo Morales decir, chicos, vamos por Andrónico, por favor. Me cuesta, es un actor político muy radical. Y lo último, quería hacer un chiste sobre la oposición jalando la pitita, pero creo que me va a salir mal el chiste ¿Por y qué? Amparo no va a estar. Por el mundo pitita, Ah, por el mundo sí. pitita de la oposición que está jalando Está la bien, pitita. no, Pero está bueno, bueno, voy a está pensar bueno. un chiste y te lo Está digo bueno, después. está bueno, está A bueno. lo que vinimos. No, pero perdón, lo que si acabas de Amparo- decir es interesante en un sentido y es parecido a lo que dijo Amparo sobre Dunn. Si Evo participaba de las elecciones y perdía, bueno, querido, te Ahí tenés se que quedar acabó. quietito. Ah, claro, querido, participaste y te derrotaron en las urnas. Así es. Para mí,
Y desde para afuera, el mundo pues, en que he visto pero era un escenario mucho más legítimo Claro. que barrerlo como se hizo con Dun también. Pero bueno, a lo que vinimos, si Amparo y yo no estamos de acuerdo en estas consideraciones políticas, menos vamos a estar de acuerdo hablando de fútbol. Así que no se pierdan, enseguida nada más tomamos un Resfrianex y volvemos con No sean malos, porque Amparo, aunque usted no crea, vino aquí a hablar de fútbol, no de política. Lo va a ver después de la pausa. Ayer me libré de no hablar de fútbol, hoy ya no me libro y estoy viendo aquí cuál me puede quitar el dolor en el cuerpo, que Resfrianex no, no, Resfrianex naranja y miel no, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele en 7 lugares del cuerpo, me duele todo el cuerpo. Y de paso te olvidas de todo. O sea, por Dios, debe ser terrible llegar a tu edad. ¿Verdad, Amparo? Y encima creo que es una bendición olvidarse. Como mi mamá dice, gracias a Dios, yo me olvido de todo. Sí. Entonces es que todo el mundo tiene, lo que vos decías un poco recién, todo el mundo tiene Amparo como una ultra política, pero también es futbolera. Le encanta hablar de fútbol. Y dijo hace un tiempo cuando le invitamos, vuelvo, pero para hablar de fútbol. Hasta me he venido con zapatos. Tal cual. ¿De dónde te sale eso? ¿De chiquita? Sí, me sale de chiquita, pero te cuento que se ha puesto más fuerte ahora que estoy jubilada, porque tengo más tiempo, ¿no? Entonces, para ver, sí. Entonces veo, a veces voy al estadio, yo soy hincha de Always Ready desde que tenía 5 años y a veces ¿Cómo voy no fuiste el domingo? ¿Por qué? ¿Estarías feliz? Sí, la verdad es que no sabía, como acababa de llegar y además que quería cuidarme por la altura, entonces, bueno, no estaba ni informada y tal vez no hubiera ido de todas maneras. Pero en fin, ahora que sé que tú vas, tampoco quiero ir sola, ¿no? Te voy a llamar para que vayamos, porque somos pocos los Always Redistas, ¿no? De los conocidos está Ricardo Paz, Carlos Mesa también. Carlos Mesa. De hecho, Jorge se fue con Ricardo Paz y el stronguista del con grupo, Hugo San Martín, que lleva una cuera. Tengo un primo hermano, Pablo Gotrés, que también es Always Redista, y es a través de su padre que yo soy del Always Ready, porque era su papá, mi tío Augusto Gotret, el que nos llevaba al estadio cuando éramos chicos. Yo me he creado con mis primos hermanos más que con mis hermanos. Los Always Redistas están saliendo del closet recién, Amparo. Es que lo que pasa es de que hemos llegado hasta 3ª división, Claudia, hace varios años, hasta que se lo compró Costas. Claro. Esa fue una jugada que hay que reconocerle a Costa. Sí. Genial. Toma un club, dicen que lo compró en $10.000. Sí, lo compré por la nada, porque estaba en 3ª división y lo hizo crecer y 2 años después sale campeón nacional. Subió a la A, sí. Campeón, sí. Fue a la Libertadores, sí. Y bueno, y ahora está para ser campeón porque tiene un equipo lindísimo, joven. Sí. Lamentablemente se le fue ya, porque fue el último partido, hizo 3 goles, Almanaque González, que es un jugadorazo. Ya. ¿De dónde es? Un colombiano. Gigantón. Yeah. Pero además, Amparo, me encantó, China. perdón, yo voy a ir a esto, pero le dicen almanaque porque su nombre está compuesto de las primeras letras de cada mes. O sea, su papá ha agarrado el calendario y ha puesto febrero F, y así, y con todas esas letras es su nombre. Qué bueno. Le dicen almanaque. No, me parece lo máximo. Se llama F-Man. Impronunciable. Termina en D. Claro. Termina en, perdón, sí, en D. Sí. En D, claro. Sí. Bueno, él se va, pero lo van a reemplazar. Always es muy vivo para atraer jugadores. Sí. Tiene un equipo joven, te mata corriendo. Sí. Y no, yo quiero decir una cosa. No me pareció que le ganó a Strongest porque jugaba en la altura, no, me pareció que le ganó porque lo mató corriendo, porque Strongest corrió mucho, pero mal. 7-2, 7-2, no, a la altura no le achaques el 7-2, sí, le puedes achacar el 3-2 o el 2-0, pero no el 7-2. No es bien ingenio, es que corren como locos, parece que corren como locos. Además que la otra movida inteligente de Costa fue llevar el equipo al Alto, porque el Alto no tenía equipo, una ciudad tan grande, creo que es la segunda más poblada de Bolivia, y no tenía un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, pues, brillante llevárselo al Alto. Y está generando una hinchada nueva. Sí, por de supuesto. Jóvenes del Alto. Tú vas a Villa Ingenio y la mayor parte de la gente que está por el Always son alteños, porque es el equipo de su pueblo. Pero además tremendo. Ese es Almanaque González, el 44. Ajá, mira. Tremendo.
Tremendo un almanaque. jugador tremendo. Ahora, yo te confieso que yo no sigo tanto, aparte de que me encanta el Always Ready, no sigo tanto el fútbol nacional porque seamos sinceros, la calidad del fútbol boliviano no es muy buena. ¿Y miras de afuera los partidos? Pero miro mucho lo de afuera, pero sí voy a los partidos de la selección boliviana, por patriota nada más, ¿no? Aunque sé que vayamos a perder, a sufrir, salir llorando, pero hay que ir, hay que seguir batallando, hay que seguir apoyando hasta que la cosa se Ahora vos fíjate que lo que decías, primero el acierto de exhumar un club que estaba muerto. Sí. Estaba en tercera en algún momento. Lo lleva a primera, sale campeón, lo lleva al Alto, otra idea muy buena. Se apropia de la gente del Alto, que cuando pasen 20, 25 años, porque las placas tectónicas del fútbol se mueven lentamente, pero se mueven. Entonces, algún día los chicos que empiezan a nacer y que empiezan a crecer, ya no van a ser de Bolívar o de Trujillo, van a ser de Always, propiamente. Y la tercera es haber generado ese estadio. No sé qué lindo que es el estadio, es hermoso. Yo nunca fui. Pero el estadio es municipal, ¿no? Ya lo sé, pero se impulsa ¿por qué? Porque Sí, está Always ahí. así es. Y el Y estadio le han es hecho hermoso. las mejoras para ponerlo a nivel de la Conmebol, ¿no? Yo le digo Lo a único Eva que le Copa, falta es una enorme estufa, porque hace un frío, me dicen, pero de madre. Sí, hace frío. Pero cuando los partidos salen en la tarde puede haber un calor bárbaro si estás en el lado que te da el sol también. O sea, yo que es estaba en la relativo. sombra. Pero lo que le digo a Eva Copa, eso hay que cuidarlo porque es hermoso el Sí, estadio, sí. hay que seguir dotándolo de comodidades. Sí, y a los alrededores, y parqueo, no hay parqueo. No, o sea, el a mí parqueo me es toma 2 deficiente. horas ir hasta Villa Ingenio, porque me voy en teleférico hasta el final de la línea, no es la azul, es la morada creo, porque el azul llega hasta Río Seco, y de ahí me tomo un taxi a Villa Ingenio, ¿no? 2 horas en ir y 2 horas en volver. Sí, es así. Sí, Es así. Te Y agarra, hay que ir bien te agarra arriba. la trancadera y eso es lo que te dan ganas de no ir Sí, cuando pensás en sí. eso. Pero bueno, hoy juega Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, que creo Así que es es. el partido del año, el que todo Así el mundo estaba esperando. Sí. ¿Lo vas a Estás ver? hablando con un Copa. antimadridista total, Lampard. Gracias. Barbaridad. Gran Somos coincidencia. dos, somos En serio, dos, sí, ¿por yo qué? soy del Barcelona, Sí, por sí, yo supuesto también. que soy del Barcelona. A ver, vamos a hablar del partido estatal del primero, Copa Mundial de Clubes. Estoy pensando mucho en Mbappé, porque Sí. Mbappé ha tomado esa decisión de salirse del PSG justo un año antes de que el PSG sale UEFA Champions League, Claro. ¿no? Y ahora se va a ir al Madrid, ahora está en el Y no Madrid. ganó. Y va a jugar contra su ex equipo. Entonces vamos a ver, va a ser un partido. Ese es otro partido aparte. Sí. Mbappé contra el Paris Saint-Germain, la primera vez que lo va a enfrentar. Sí, sí. Después de 9 años en el, Sí. en el Paris Saint-Germain. Sí, aunque él dijo que desde muy chiquito soñaba con el Sí, Real es cierto. Madrid. Sí, ña, ña, sí. ña, Es cierto ¿no? porque está en la foto de cuando era chiquitito y tenía la camiseta del Real Sí. Madrid. ¿Pero qué te gusta del fútbol? ¿Qué es lo que más disfrutas del fútbol? A ver, lo que pasa es de que desde el punto de vista estrictamente deportivo me parece un deporte muy interesante. Primero porque es un deporte de equipo. Entonces no puedes jugar bien si no sabes entender con los demás, ¿no? No es una cosa personal como digamos el tenis. Carlos Alcaraz me parece un genio, pero es él y el equipo que tiene por detrás, pero depende de él. En el fútbol no, tienes que colaborar para tener éxito, ¿no? Ganan todos o pierden todos. Segundo, que es sumamente exigente deportivamente, ¿no? Es muy estratégico, es muy, muy estratégico. O sea, cuenta mucho el seleccionador, entrenador, director técnico, como lo quieras llamar, porque tiene varios sombreros esa persona, pero a quienes decide poner en la cancha, a quienes decide cambiar, a quienes decide, aunque no cambie a nadie, de la línea, darles instrucciones para que cambien de posición, para que cambien de una cosa, eso te cambia totalmente un partido, ¿no? Táctico. Sí, lo que también me gusta es que me parece que el fútbol se parece un poco a la vida, tiene sus injusticias, ¿no? Como la vida misma, pero eso no quiere decir de que te des por vencido, tienes que seguir batallando y tienes que seguir adelante y al final, por lo general el mejor gana, no te puedo decir que en cada partido el mejor gana, pero el que sale campeón del mundo, el que sale campeón del UEFA Champions League, el que sale, son pues los mejores, no hay donde perderse, ¿no? Entonces, me parecen todas esas cosas muy bonitas acerca del fútbol, me entretiene, me gusta además las historias paralelas, ¿no? Como esto que estamos hablando de Mbappé, digamos, que son relacionadas al fútbol, pero no está dentro de la cancha. Es un manantial de aventuras humanas. Sí, y el te fútbol. cuento, les cuento, ahorita me acabo de acordar en esta reunión de Boston, volviendo a eso, hubo una presentación sobre fútbol, porque no ves que Claure es dueño del Bolívar,
Entonces uno pensaría que fuimos ahí y habíamos hablado solo sobre política, economía. No fue así. Hubo cosas interesantes. Hablaron mal del Tigre, seguro. No se habló de ningún equipo en particular, sino que el presentador, que era un muchacho joven que está en el grupo de Claure, hizo una presentación acerca de las bondades del fútbol para sacarte a la pobreza también a gente talentosa. Qué interesante. Muy interesante, muy verídico, porque hoy día muchos de los jugadores que juegan en las grandes ligas son de orígenes muy humildes. Pateando la pelota en la tierra, ¿no? Juegan, no en Francia o en España, en todos los países. Veo 6, 7 jugadores negros en los equipos, claro. Y digo, qué alegría, porque uno viene de Senegal, el otro viene de Costa de Marfil, y yo digo, esto les permitió una vida mejor a ellos y a su familia, en algunos casos a sus pueblos, porque hay jugadores que ayudan mucho al lugar donde nacieron. Y además que son un role model para otros niños, ¿no? Que si él lo pudo hacer, yo también lo quiero hacer. Y el que más me gusta de esos de origen humilde, aunque él es nacido en España, es Iñaki Williams, porque me encanta ese nombre. El nombre Iñaki es vasco, ¿no? Aquí yo no conozco ningún Iñaki, es poco conocido fuera de... Pero en el País Vasco es muy popular. Es muy popular, en la Argentina también hay algunos Iñakis, qué sé yo, descendientes de vascos, pero el apellido Williams viene de sus padres que son de Ghana. Ghana es un país de habla inglesa. Entonces es Iñaki Williams, esa combinación. Claro. Y nacidos en Bilbao. Nacidos en Bilbao, y su hermano también juega, ¿no? El hermano es el número 1 ahora en este momento, Nico Williams. Sí, buenísimos los dos, pero me encanta el nombre, Iñaki Williams. No, y África ha dado a luz a grandes, ¿no? Vía... Cada vez más. Vía Europa hasta en un gran presidente parte, ha habido, pues, el famoso George Weah, no sé si te acuerdas, de hace años, ¿no? El liberiano. Que fue presidente de Liberia. El único jugador africano que ganó el Balón de Oro. Ganó el Balón de Oro, bueno, fue una figura del Milan, de la selección de Liberia, que es una selección muy chiquititita, pero luego de eso fue presidente de la República. Sí. Hablando de Balón de Oro, en el universo de Amparo Vallivian, ¿quién tiene el Balón de Oro para ti? O sea, el mejor jugador del mundo. Para ti. Lionel Messi de lejos. Bueno, Dios mío, Dios mío. De lejos, de lejos. Sí, ¿Por qué? No, pues porque es un jugador muy completo, es muy inteligente, es muy estratégico, juega en equipo, no es un personalista, es un jugador muy correcto, es un caballero, en su vida privada también. O sea, tiene todas las virtudes, es icónico. Mira, yo antes de retirarme del Banco Mundial, fui al África en una misión, ¿no? O sea, yo he vivido varios años en el África, tengo un hijo nacido en el África, pero en fin, fue mi última misión con el banco al África y iba por los pueblitos, es impresionante como en un pueblo, pero así... Perdido. La 10ª parte de Patacamaya, tú ves niñitos con la polera de Messi. O sea, quiere decir que mucho más allá de las fronteras de la cancha o del país o de qué sé yo, es pues un ídolo que arrastra, ¿no? Arrastra. Mira, y te vas a Coroico y también ves. Claro. Habló del Banco Mundial, me olvidé decir, Jorge, porque damos por sentado que todo el mundo conoce a Amparo Vallivian. Amparo Vallivian, economista, ha trabajado en organismos multilaterales, ha sido parte también del Estado boliviano, ha trabajado en aduana, en fin, ha terminado su carrera. Bien combinada la academia con su participación en organismos de este tipo, en el Estado, y se jubiló y dijo, creo que puedo ser candidata a la presidencia, y se sacrificó por la unidad de las oposiciones, y ahí la ven, sigue pugnando por la unidad de la oposición antimacista conocida también. Y lo último que tengo que decir para presentarla es que apasionada por el fútbol, y así ya te termino de retratar. Te cuento una que te va a gustar. El otro día jugaron Palmeiras y el Inter Miami por el Mundial de Clubes. Empataron 2-2. Cuando terminó el partido, los jugadores de Palmeiras, consagrados, que ganan millones, haciendo cola para que Messi les dé la camiseta. Bueno, Messi le dio la camiseta con la que estaba jugando a Gómez, el capitán de Paraguay, el paraguayo que juega ahí, que es capitán de Palmeiras también. Pero luego, en el vestuario, repartió un montón de camisetas. Y había jugadores, le pidieron los botines, se sacó los botines, le dieron los botines a otro, y otros fueron corriendo al vestuario a traer un fibrón para que les firme los botines a ellos.
Messi. Marcador se dice. Marcador. El marcador. Bueno, es increíble. Esto que vos ves en África también pasa con los profesionales, ¿no? Claro, claro. No, es que realmente es de otro nivel. O sea, yo no quiero despreciar lo que fue Maradona, lo que fue Pelé, grandes jugadores, el propio Wea, muchos otros, ¿no? Ronaldo, digamos, también ha sido un gran jugador, Ronaldinho también, pero Mesa es de otro planeta, de otra galaxia, realmente. El rigor creo que es una clave en un astro como Messi, ¿no? Además, ¿cómo piensa? El tipo está por lo menos 5 segundos adelantado al resto de sus competidores y de sus compañeros en visualizar la cancha, al igual que hacían Iniesta, ¿te acuerdas? Iniesta también tenía esa virtud. Sí. Él no veía dónde estaba la bola, o dónde estaba el compañero, o dónde estaba el rival, sino dónde iba a estar la bola, el compañero y el rival dentro de 5 segundos. Y jugaba a eso, ¿no? Pensando... Hay un factor clave también que es la familia de Messi, que lo cuida mucho, y sobre todo un personaje que es la mujer, Antonella. Fíjate, ella siempre está 2 pasos atrás de Messi, pero está controlando todo. Si Messi se llega a poner nervioso, la mujer lo mira así, tranquilo, y lo calma. Es decir, ese personaje que está detrás de él, que es Antonella Roccuzzo, es decisivo para que él haya tenido la carrera que tuvo, ¿no? A mí esa no sabía, pero me parece bien. El chiste de cierre es que Amparo Vallivian, titular, es mesista, no por Carlos Mesa, por Lionel Messi. Claro. Mesista con doble S. Está de chistosita, pesa todos sus dolores y su memoria. ¿Verdad? Es mesista, pero con doble S. Ayer he visto 2 partidos. A ver, ya es que hay tantas competencias que ya se me cruzan los cables. Uno fue el Chelsea. Fluminense con Chelsea, que perdió Fluminense por 2-0. Y he visto... ¿Qué otra cosa? Había una final. En diferido. La Copa de Oro entre México y Estados Unidos, que ganó México 2-1, que bien está jugando México. Hace mucho, en general a mí no me gusta el fútbol mexicano, no me gusta. Y estaba en Tengo crisis, mis equipos favoritos en varios países, pero no en México. En la Argentina River Plate, aquí Always Ready, en España Barcelona. Es que los Always Redistas son en Italia la misma camiseta. El Inter de Milán. ¿En Francia? En Francia no tengo una gran preferencia. Lo que pasa es que el PSG es tan dominante en Francia que realmente no. En Inglaterra, que me parece la mejor liga, la más competitiva, el Manchester United, que ahorita está mal, pero... ¿En Alemania? Tampoco lo veo tanto. Tengo que decir que es un buen... Me gusta el Dortmund. Es un fútbol muy cerebral, ¿no? Muy estratégico el fútbol alemán. Y eso lo hace menos divertido para mí, porque a mí también me gusta el juego bonito, ¿no? Claro. Entonces, no veo mucho el fútbol alemán, pero veo sobre todo el italiano, el español, el inglés. Yo, si me esperan un segundo, le voy a pedir a producción una foto de una nota que salió hoy que dice el fiasco del fútbol sudamericano. Yo creo que no fue ningún fiasco. ¿En referencia a qué? Al Mundial de Clubes, porque ayer perdió Fluminense, no llegó a la final. Pero yo lo que digo es esto. Para lo que era, ahí está, mirá, dice, el fiasco de los equipos americanos en el Mundial de Clubes. Pero la diferencia de economías, de presupuestos, hace que... Mirá, ayer le hace los 2 goles a Fluminense, un chico de Fluminense. Claro, que ni siquiera festejó porque era... Ni festejó porque hace 6 días que está en el Chelsea, lo podían comprar, lo compraron para tratar de ganar. Como el gol de Di María, tampoco lo cual me lleva a pensar, ¿no? Jorge, de que algún jeque árabe inteligente debería hacer lo que ha hecho Costas aquí en Bolivia. Agarrarse un equipo sudamericano barato, comprarlo barato y llevarlo a la cima como hizo Costas con el Always Ready. Sí. Hablando de árabes, despertaron, ¿ah? Jorge Greve dijo, estaban hace poco jugando con turbantes, no sé qué dijo, pero ahora son tremendos. Vimos ya me tengo que ir, 11:15, tengo otra cita 11:30, perdonen. Quédate un rato más. Un rato más. No, tú me dijiste que era puntual y tienes que respetarlo. Sí, pero volvemos, ¿no? Hablar de fútbol, de política. Cuando quieran, con mucho gusto. Muy bien. Gracias por la invitación. Es un gusto que vengas. Gracias, Amparo. Nos vamos entonces a la pausa y enseguida volvemos. Vamos a acompañar a Amparo a la puerta. Ha sido un placer hablar con ella y compartir con ustedes este diálogo. Ya volvemos. Ahora estás viendo
te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Quiero darles la bienvenida a la segunda edición informativa acá en Avia Yala Televisión. Nos trasladamos a la Cámara del Senado. Nos encontramos en el Consejo Municipal de La Paz. Hay muchos pueblos que quiero conocer. Me enamoré de este pueblo y sus costumbres. Llego a la conclusión de que cada pueblo aquí en Bolivia tiene su propio encanto. Arrancamos con Textos Salvajes. Buenas tardes y los ves en vivo y en directo. Si seguimos en las calles, vamos a vencer. Hay una rabia generalizada. Ya tengo que andar por la calle. Porque nos están comiendo las tripas. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Cine Familiar presenta. La ganadora de la beca de $30,000 es la señorita Luisiana Erika Swans. Y la nueva Miss América es la señorita Kansas Tara Holland. Hay dos clases de personas en este mundo: ganadores y perdedores. Dentro de cada uno de ustedes, en el centro de su ser, hay un ganador. Ahora quiero que salgan al mundo y quiero que sean ganadores. Domingo, Cine Familiar. Continúas viendo. Muy bien, interesante diálogo con Amparo Vallivian. Hemos hablado de la política, por supuesto las elecciones, su lectura, qué puede pasar en las próximas elecciones, ya falta poco, y rematamos con fútbol. Una futbolera, Amparo Vallivian, la vamos a volver a invitar, así como hemos vuelto a invitar a José Luis Exeni. Ya no necesita la llave de la guarida porque es casero, ya tiene su copia. Hoy él trae un paquetito más que interesante, los resultados de un estudio de percepción Delphi. Le vamos a traer datos imperdibles. Póngase sus lentes, aumente el volumen, que esto es Bonnie and Clyde. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Y sí, esto es Bonnie and Clyde porque hay disparos, hay sorpresas, hay escenarios casi de ficción. ¿Qué porcentajes los que he podido observar así sobrevolando un estudio que acaba de salir y ha venido como panadero caliente? José Luis Exeni, que es parte de esta guarida, con los resultados del estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert. José Luis, estás en tu casa y gracias por traernos este paquete calentito, ¿no? Hola Claudia, Jorge, me da mucho gusto estar nuevamente en la guarida, que bueno, ya sé que es mi casa. Sí. Y efectivamente traemos calientitos, acaban de salir hace pocas horas
el último informe del estudio Delphi, que es un estudio periódico que hace la FES, la Fundación Friedrich Ebert. Para los que están soñando con encuestas, no es encuesta, nada que ver, ¿no? Es No, un estudio de percepción. es un estudio cualitativo que se hace no con la opinión pública, sino se hace con liderazgos. Y creo que ese es su límite, pero también su potencial, porque responden líderes, una muestra de líderes selectos en todo el país, que son líderes que toman decisiones. No solo políticos. No solo políticos, que toman decisiones. ¿Cuántos son? En esta ronda han respondido 122 liderazgos. Es un buen número de una base de datos que tenemos. Porque son ejecutivos, directores. Sí, actores políticos, actores mediáticos, gente que toma decisiones, gente que influye en la opinión pública y en todo el país, ¿no? No es una muestra representativa, no puedo decir representa, pero sí, por las personas que responden al cuestionario, su valía es justamente ese, que se lo hace con líderes, ¿no? Y podemos contrastar, obviamente, con la voz de la opinión pública. Yo no doy también. más, Quiero ya antes- estoy con los lentes. Sí, yo quiero, ese José Luis Exeni, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, es verdad, pero hoy José Luis está sobre todo como parte de la FES, ¿no? Podemos poner José Luis Exeni, FES o José Luis Exeni y nada más, como dice la canción. Así es, soy coordinador de proyectos en democracia de la FES y con mucho gusto y como parte de este trabajo hacemos este estudio Delphi sobre contexto y escenarios prospectivos. Sí. Y bueno, vamos a los datos. Y vamos a los listos. datos para que la gente ponga sus propios titulares, porque a veces esto está en los medios y uno saca el titular que le gusta. La situación pero general acá, guste o no del guste, país. mira, este azul. A ver, José Luis. Aquí hemos cambiado la pregunta porque solíamos preguntar cuál es su percepción sobre el rumbo del país y el 90% de las personas nos decía va por mal camino. Claro. Entonces hemos dicho, ¿para qué insistir en ese dato? Preguntaremos por qué la gente mayoritariamente cree que el país va por un mal camino. Y ahí vemos que la crisis económica es el top 1 de lejos. Ahí había 92%. Había opción de dos respuestas, ¿no? Dos respuestas y en mayoría la crisis económica es la principal fuente de preocupación y de asociación a que Bolivia va por mal camino. Es un dato de los últimos años, pero hay un segundo bloque importante que tiene que ver con la desinstitucionalización, con la mala gestión del gobierno, con la incertidumbre electoral, es decir, más lo político institucional, ¿no? Pero lo económico muy presente, muy fuerte, lo político institucional es lo que está marcando, ¿no? Sí. Exacto. Acá tal vez podríamos acercar un poquito la pantalla. Gráfico. Sí. Sí, Seguimos. y volverlo a Ese es poner. primer titular, ¿no? Primer titular yo creo que lo grita, ¿no? Esa franja. El país va por mal esa camino línea, y se asocia eso principalmente a la crisis económica. Sí, Ese es el primer perfecto. Primer titular. Y después preguntamos sobre cómo ven la situación política y nos dicen que la asocian a la desinstitucionalización, la crisis institucional, cómo ven la situación económica, la asocian a la crisis a la inflación y a la escasez de combustibles. Pero también preguntamos por el futuro y la siguiente lámina nos muestra las expectativas de este grupo de liderazgo. Si podemos ver la siguiente lámina. Vamos a la siguiente. Las expectativas sobre el futuro, la futura situación política del país. La pregunta es, a fines de este año, la situación política del país, ¿cómo estará? Y nos ha sorprendido gratamente que en general estos liderazgos creen que va a mejorar algo, pero va a mejorar o estará igual. ¿Eso y este se puede atribuir a la cercanía a las elecciones? Sí, este es un quiebre, porque hasta el último estudio que hicimos en febrero predominaba la sensación de que iba a empeorar, ¿no? ¿Mejorará mucho? ¿Quién habrá puesto? Algunos que creen que van a estar en el gobierno, me imagino. ¿No? Los más entusiastas. Pero este dato de que va a mejorar es... Viceministros, la familia de los viceministros, ¿no? O de gente que cree que va a ganar las elecciones y va a estar en el gobierno. Tiene esperanzas en el Pero yo no alcancé a leer todo ese gráfico. Vamos a ver, ponerlo de vamos nuevo. un ratito, un poquito Básicamente más, la idea es que mayoritariamente estos líderes creen que va a mejorar la situación, algo, mucho, o estará igual. Quienes creen que va a empeorar algo mucho siguen siendo importantes, un tercio, pero eran mayoritarios en los anteriores estudios. Entonces, hay una expectativa de futuro buena respecto a la situación económica, política, que claramente se asocia a la esperanza que hay respecto a que esto puede cambiar luego de las elecciones. 37% cree que mejorará algo. Está bien. Tiene una expectativa. Si sumamos al mejorar a mucho, son 40%. La situación económica no es tan marcado el cambio. Y aquí predomina el empeorará algo, es decir, hay buena expectativa política, pero se mantiene el escepticismo sobre la crisis económica, porque creo que todos sabemos, y claramente los liderazgos que conocen de cerca la información y los escenarios, que en el corto plazo no va a mejorar la situación de la economía, es decir, hasta fin de año no va a mejorar,
Ahora, que reciba el gobierno el 8 de noviembre va a recibir una situación muy crítica y eso no, o va a empeorar algo o va a empeorar mucho ese sentimiento pregunto, porque la crisis, recién hablábamos en el gráfico anterior y decía mejorará algo 37%, y acá dice empeorará algo 41%. La, como que se la entronca. anterior era política, ¿no? Ah, política. Y esta es económica. Ah, perfecto. La anterior era política, pues decía, hay una expectativa buena sobre que va a mejorar la política, pero va a empeorar o va a estar igual la economía. En la economía. ¿No? Y eso creo que se entiende porque hasta fin de año no va a mejorar sustantivamente Entonces la hay economía. un realismo también, ¿no? En la gente, en este... Sí, los líderes esta asumen que la solución a la crisis, si acaso, es de mediano plazo, no es inmediata. Perfecto. ¿Algún otro gráfico tenemos? Sí, tenemos varios. Este es un gráfico que, claro, no se ve muy bien, pero yo voy a contar un poquito. Sí. Se refiere a la confianza institucional. Preguntamos, ¿usted confía poco, mucho, o su confianza es alta o muy alta, baja en las instituciones? Y en general, la noticia es, hay una alta y creciente desconfianza en casi todas las instituciones. En el gobierno, en la Asamblea Legislativa, en el Tribunal Constitucional, en el órgano judicial, Fuerzas Armadas, policía. ¿Quiénes zafan? ¿Quiénes salvan un poquito? No con alta confianza, sino con regular. Tribunal Supremo Electoral, que está muy bien porque está administrando un proceso complejo, es el árbitro, y la Defensoría del Pueblo, que también está muy bien porque es garante y defensor de los derechos de la ciudadanía. Sí. O esos porque dos no habla mucho, diría yo. O tal vez porque no se expone mucho, pero digamos, son las dos instituciones que tienen confianza regular, el resto tienen escasa, bajísima el tiempo confianza. en el que la iglesia y los medios de comunicación tenían confianza, eso ya está en el pasado, ¿no? Sí, la iglesia... ¿Cuál es el organismo que tiene menos confianza de la gente? El órgano judicial, claramente, y el Tribunal Constitucional, entendemos las razones. Sin sorpresa. O sea, no hay confianza, ahí básicamente es desconfianza casi absoluta. Sin sorpresa, sí. Hemos incluido en esta ronda a los organismos internacionales y también tienen una confianza interesante, ¿Ah, sí? no muy alta, pero que puede decir, bueno, estos pueden... Naciones Unidas, Unión Europea y OEA los hemos mezclado, quizás si los dividimos, separamos, sean datos. ¿Tenemos ese gráfico? Está en el mismo gráfico, al final, si lo vemos, lo podemos ver la última línea es de organismos internacionales, ahí está, es OEA, Unión Europea y ONU. Tiene su valor porque la observación electoral... un poquito va a estar respaldada por... Exacto, entre alta y regular predomina, entonces está muy bien porque van a estar acompañando el proceso y siempre es un factor de confianza y quizá a veces en situaciones de crisis un factor de mediación, ¿no? Tiene 21% de alta. Sí, no es malo. Es el que más alta tiene, entonces está muy bien. Seguimos con la siguiente. Vamos al siguiente gráfico. El siguiente gráfico tiene que ver con la preocupación actual y es muy consistente. Aquí hacemos una lista de temas que preocupan y le pedimos que nos identifiquen cuáles son los dos temas que más les preocupa y claramente otra vez la crisis económica es la que más preocupa, pero aparece en segundo nivel la posible ingobernabilidad postelectoral, ¿no? Los líderes están viendo que además de la crisis que no se va a resolver en el corto plazo, puede haber un escenario de ingobernabilidad después de las elecciones y claro, eso se asocia a que, como charlamos la anterior vez, no habrá un gobierno minoritario. Pero también hay la preocupación por y una la asamblea inflación. También muy dividida. Muy dividida, minoritaria, siendo un partido mayoritario, pero también hay preocupación por la inflación. Sí. Tanto nos quejamos, bueno, por poner un plural, ¿no? De la hegemonía, que el rodillo y tal, y ahora nos vamos a tener que quejar de los flecos que vamos a tener en la asamblea y la debilidad en la presidencia, ¿no? Sí, las fuerzas minoritarias que llegan a la asamblea tienen que construir acuerdos, tienen que reaprender a pactar, pero esperamos que no sea lo que había entre el 85 y el 2003, la democracia pactada, que era cuoteo, que eran coaliciones promiscuas y contra natura, que dieron estabilidad política, impulsaron reformas, no hay que negar eso, pero cayeron por sobredosis de cuoteo, ¿no? Entonces hay que construir pactos de nuevo tipo, no solo en la asamblea, sino también con organizaciones y en el ámbito de la sociedad. Perfecto. Vamos al siguiente cuadro, tiene que ver con la conflictividad. Preguntamos cuán preocupado está por la conflictividad en los próximos 6 meses. A la izquierda el azul es muy preocupado, el rojo algo preocupado. Entonces vemos que la preocupación es 90%, está entre algo y muy preocupado. Si lo sumamos, estamos muy 93. preocupados. Sí. Estamos preocupados por la posible conflictividad en los próximos 6 meses. Esto tiene que ver básicamente con conflictividad asociada a la crisis económica, pero también asociada al proceso electoral, ¿no? Es un proceso incierto, entonces genera preocupación. Siguiente, por favor. Vamos a la siguiente imagen, al siguiente cuadro.
Ahí está, percepción sobre la polarización. Esta es una buena noticia. Todos asumimos que estamos polarizados. La fractura de la crisis del 2019 no se ha resuelto, ha quedado una polarización. Hoy estamos hablando, además de polarización, estamos hablando de fragmentación. Entonces hay una polarización que suma a la implosión en el MAS y a la fragmentación, sobre todo en la oposición. Pero tenemos esta pregunta histórica sobre la polarización. ¿Usted cree que hay polarización? La línea azul nos dice no hay polarización, o sea, muy pocos creen que no hay polarización. No es creíble. Pero la buena noticia está en la línea roja. La gente dice el país está polarizado, pero podemos resolver nuestras diferencias pacíficamente. Esa es una gran noticia. Sí. Porque también la línea verde, el temor por la conflictividad. 69%. Explica el temor por la conflictividad y decir vamos a las urnas, resolvamos en las urnas nuestras diferencias. Antes de irnos al precipicio, intentemos. ¿Qué es la línea verde? La línea verde, el país está polarizado, el enfrentamiento es inevitable, ¿no? Ahí hay un 30% que todavía cree eso, no es menor, pero no es mayoritario, ¿no? Entonces, eso nos da pie para decir, bueno, mayoritariamente los liderazgos en este caso, pero este dato también lo tenemos en la opinión pública, confían en que podemos resolver de manera institucional, pacífica, democrática, nuestras diferencias y situaciones de crisis. Excelente, excelente. Siguiente cuadro, vámonos al siguiente tema, confianza en el Tribunal Aquí entramos Supremo en un bloque electoral. El árbitro. Y tiene que ver con el árbitro. En los liderazgos, el árbitro tiene una confianza, la línea roja es confía un poco, ¿no? Y la línea azul es confía mucho. Si pero sumamos, casi el 50%. Si sumamos los dos, son 59%, ¿no? La desconfianza está en un 27, 28, es casi un tercio. Sí. Pero la buena noticia en los estudios Delphi, que es con liderazgo, reiteramos, es que hay una confianza poco, pero confianza mayoritaria en el Tribunal Supremo Electoral. La mala noticia es que hace un tiempo, creo yo, si no estoy recordando mal los resultados de este mismo estudio, antes se confiaba algo más en el tribunal, algo más en el árbitro. Había más confianza, pero la mala noticia es que en los estudios de opinión pública, es decir, con la ciudadanía en las encuestas, predomina la desconfianza, ¿no? Y eso está asociado a preocupación por las elecciones, a cómo se ha ido posicionando el órgano electoral. A los tentáculos del Tribunal Constitucional Plurinacional que se ha metido por la ventana del tribunal, digo yo, es una hipótesis. Sí, en este estudio preguntamos, no está la lámina, pero preguntamos a los que desconfían, ¿por qué desconfían? Y hay dos que predominan. Una, su subordinación al Tribunal Constitucional y dos, por su cercanía con el gobierno, ¿no? Esos son los dos factores por los cuales quienes desconfían lo hacen, ¿no? Claro. Entonces vamos con la siguiente. Vamos al siguiente cuadro, a ver. Tiene que ver con esta idea y narrativa siempre presente en las... Esto es bueno. Esto es bueno. Que sean limpias, 59%. Estaba preguntando, ¿las elecciones serán limpias o habrá fraude? Y 59% más el 17% que dice, seguro serán limpias. El 59% dice, es probable que sean limpias, es mayoritario, lo cual está bien, casi 77%. Y solo hay un 19% que dicen es probable o habrá fraude, ¿no? Sí. Entonces es minoritario. Ese es un buen dato también para las elecciones. Es un buen dato y es una buena medida porque ya están circulando, a mí me han dicho así bajito y en el oído, de que se están preparando el guión del fraude para volver a hacer la de siempre, ¿no? El guión de que no me gusta el ganador, entonces fraude. Este cuadro, esta percepción de pronto puede ser un dique, ¿no? Para contener esto. Sí, es bueno que los liderazgos estén pensando que no habrá fraude. Porque efectivamente, como tú bien dices, las narrativas anticipadas de fraude o las profecías autocumplidas de fraude ya empiezan a circular, es de manual en los procesos electorales. Y claro, es como una especie de colchón para que a quien no le gusta el resultado, que es quien pierde las elecciones, diga fraude monumental. Lo hemos visto en tantos países, Lo hemos visto y en anteriores procesos en el país también, ¿no? Sigamos con la siguiente, por favor. El siguiente cuadro. El siguiente cuadro tiene que ver con la legitimidad de las elecciones. Ahí también es una buena noticia porque preguntamos cuál es la legitimidad de las elecciones y entre algo legítimas, que es la roja, muy legítimas, es mayoritario, ¿no? Igual hay un 20% que dice que serán poco legítimas. Esto es importante porque la legitimidad de origen del próximo gobierno tiene que ver directamente con la legitimidad de las elecciones. Por supuesto. Si tenemos unas elecciones legítimas, tendremos un gobierno con mayor legitimidad de origen. Esto es fundamental. Pero hay casi 77%. Sí, esto es bueno. Y claro, habrá que ver todavía, no lo hemos incluido en el estudio, pero habrá que ver todavía
¿qué implica el hecho de que este grupo, este sector de la población vinculado a Evo Morales, que posiblemente quede fuera de las elecciones, cuestione la legitimidad de esa elección? Yo añadiría otro, esto no tiene que ver obviamente con este estudio porque es fresquita la noticia, pero yo añadiría al bloque evista, que ojo, no es poco, hay un bloque muy leal evista que está caliente con que su líder no haya ingresado en la papeleta. Por supuesto que no le da legitimidad a estas elecciones. Hay hasta diputados que dicen así se va a votar, así vamos a anular el voto. A esto yo quiero añadir el grupo DUN también, ¿no? Sí. Yo creo que hay un grupo que estaba pensando votar sí o sí por DUN y verlo hoy fuera de la papeleta. También se añade a este bloque que dicen, no, pues si no está mi líder, yo no le voy a prestar legitimidad. Sí, y un paréntesis sobre el evismo, no está en el estudio, pero un paréntesis. Han ido dando como 4 mensajes respecto a qué van a hacer en las elecciones, ¿no? Uno, han dicho unos, va a haber abstención de 4 millones de personas que no van a ir a votar. Es decir, no lo creo. ¿Qué otro? No, ese lo ha dicho Evo Morales. Sí. El segundo, un diputado ha dicho, aquí está, yo voy a marcar nulo. Ya un remedio de papeleta, o sea, se irían a votar, pero anularían el voto. Esos son escenarios intermedios. El peor, lo ha dicho la CSUD-CD con presencia de Evo Morales ahí en la conferencia de prensa, van a evitar que la gente vote. Es decir, hay una lógica de boicot. Bloquear, lo cual es muy peligroso y sería penoso para las elecciones que existan territorios. Hay una pregunta luego. No está aquí, pero hay una pregunta sobre, ¿cree que está garantizado que se vote en todo el país? Y mayoritariamente dicen no necesariamente, ¿no? Y eso es lo más. Y hay la otra que salió ayer, que posiblemente estén negociando con Morena para incluir diputados y senadores en las listas de Morena. He escuchado yo esas versiones. Que estaría bien, sería lo mejor para, que estarían para el haciendo evismo. un pacto Evo-Eva. Evo-Eva. Adán y Eva, Evo y Eva. Que quizás sea lo mejor para las elecciones, porque esa gente iría a votar y además tendría representación. Escuché también en ese rumor que una condición sería que se baje Richter y Eva Copa, que se baje la candidata a la vicepresidencia de Evo Morales, que no lograron, a la NOCA, ¿no? Vilma Alanoca. Sí, la condición que mencionó ayer quien dirige esto, que es el exministro Lima, es que Evo no puede ser candidato a nada, ¿no? Ni presidente, ni claro, vice, si ni senador, Lima ni diputado. fue artífice, a mí me llamó la atención, Iván Lima, que fue ministro de Justicia de Arce y un gran tejedor de estas cosas, ¿no? Muy involucrado con el TCP y ahora en esta candidatura. Aquí, ¿Qué locura, ¿no? Sí, es muy extraño. 88 posibilidades de anotarse, de habilitarse. Por no hablar, perdón, ¿Cuándo termina esto? por no hablar de Choquehuanca. A mí lo que me llama la atención es, bueno, Eva y Evo, que se han dicho de todo. Eva, sobre todo, ha sido muy despectiva con Evo Morales. Y ahora Adán y Eva, pero con Lima ahí, que ha tejido tantos mecanismos judiciales para sacar a Evo. Pero además, Choquehuanca, ahora sí, no hay dos alas, tiene un gran ala que es su antievismo. Yo ya no entiendo nada. Sí, sobre lo que decías, hay diferentes momentos en el calendario electoral, ¿no? El 19 de mayo venció el plazo para registrar las candidaturas. Después hay un periodo de verificación y quienes no cumplen requisitos quedan fuera, entonces puede sustituir a los que no cumplen requisitos. Después hay otro periodo que venció el 3 de julio que puede sustituir a los que renunciaron, ¿no? Y hay un periodo que llega hasta 3 días antes de las elecciones que puede sustituir a los que se inhabilitan. 3 días antes. Pero entonces no figuran en las listas. Están porque vos tenés que mandar a la imprenta las boletas con mucha anticipación. En la boleta está el candidato a presidente y el candidato a diputado uninominal. Los diputados no. Los plurinominales y los senadores no aparecen, ¿no? Te quiero preguntar por DUN. Sí. Fuiste vocal del Tribunal Supremo Electoral. ¿Es correcto la inhabilitación de DUN? No participaba en ese análisis que me imagino ha sido técnico jurídico, habrán revisado la documentación. Entiendo por lo que he escuchado que hasta el momento de su inscripción el 25 de junio él no tenía resuelto su solvencia fiscal y después cuando él plantea un recurso extraordinario de revisión, así se llama, recién mete sus papeles. El recurso extraordinario de revisión fuera de tiempo. Es fuera de tiempo. Eso han dicho, no, el momento en que se inscribió no cumplía y ahora ya no Esto está más polémico que el VAR. Ahora todavía tiene un recurso más. Ante el Tribunal Constitucional. Ante el Tribunal Constitucional, pero eso puede durar meses, es decir, no llega a la elección. ¿Qué implica esto? No solo que DUN no es candidato a la presidencia, sino que como el candidato de Nueva Generación Patriótica renunció,
En este momento ese partido no tiene candidato a la presidencia. Hay una sigla libre. Y ¿puede poner? Ya no, entiendo, bueno, no sé, porque tendría que ser por inhabilitación. Pero si no tienen candidato a la presidencia, se baja, o sea, ya no pueden participar en las elecciones, no, aunque tengan listas para senadores y diputados. Por las noticias ayer entendí que sí puede habilitarse un candidato por esa sigla. Habrá que ver, porque si no lo habilitan, ya no participan. Ahora, en el caso de Evo Morales, supongamos que no va de presidente, no, pero puede ir de vice, puede ir de senador. Sí, claro. ¿Hasta qué día puede? Depende si es que hay un espacio de inhabilitación de una candidatura, por ejemplo, no sé, Morena, por decir algo. Se inhabilita la candidatura a vicepresidente, puede ir hasta 3 días antes. ¿Se inhabilita o renuncia? No, la renuncia, el periodo de renuncias ya pasó, eso ya pasó. Ahora solo queda sustituir a quienes se inhabiliten, es decir, si meten un recurso de inhabilitación y por alguna razón lo inhabilitan. Seguimos en el mundo de que cualquier cosa puede suceder. Sí, en rigor la lista oficial para la elección es la que se publica un día antes, es el 16 de agosto se va a publicar, esta es la lista. Bienvenido Bolivia, Jorge. Pero bueno, en general las listas ya se están consolidando de los binomios y de las principales candidaturas y claro, siempre hay un margen para sustituir hasta el final, ¿no? Hoy dijo Amparo Bolivian una cosa que me parece interesante. La pelea entre Evo Morales y Andrónico Rodríguez tiene un límite, y el límite es lo que viene, los 5 años posteriores, porque de alguna manera Evo Morales no puede vivir recluido donde está, tiene que poder salir, entonces necesita un respaldo. ¿Cuál puede ser ese respaldo? Si empezamos a deshojar la margarita, este no, Andrónico. Sí, yo creo que entonces, Evo sabe o tendría que saber que el único eso de que no le voten a Andrónico, no sé hasta qué punto, ¿no? Sí, perdón, bueno, pero bueno. Yo estaba pendiente, no quiero que se nos queden algunos sigamos con clave, el siguiente. Por favor, vamos con el siguiente cuadro. Seguimos con el siguiente cuadro, tenemos todavía unos cuantos. Y tenemos tiempo también. Estamos bien. Hay tiempito, bien, preocupación acerca de las elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que más le preocupa respecto a las elecciones de agosto? Podrían seleccionar 2 opciones. Lo que más preocupa es todavía esta idea de que pueden haber acciones judiciales en contra del proceso. La gente le tiene terror a los jueces. A los jueces y a los magistrados del Tribunal Constitucional o las salas constitucionales. Hubo el último intento cuando dijeron vamos a aceptar un recurso para inhabilitar a los que no habían renunciado, cuando eso ya está previsto en una sentencia. Pero esa es la principal preocupación. Pero también, y esto es muy preocupante, otra vez el desconocimiento e impugnación de los resultados. La segunda preocupación es gente que no le gusta el resultado, la desconoce y declara o canta fraude. Y después hay uno que está en tercer nivel, que es la posibilidad de un escenario de violencia durante las elecciones. Es decir, que ese día o días previos o el día después haya conflictividad en todas las elecciones. No queremos eso, nuestras elecciones se caracterizan por ser pacíficas, ordenadas, muy participativas y ojalá que mantengamos esa tradición democrática en Bolivia. Si es que no contamos en esa descripción el 2019, ¿no? Pero eso fue posterior, ¿no? Porque el día de la elección fue tranquilo, todos fueron a votar, fue mayoritario. La conflictividad apareció en la noche con el corte del tren. Sí. ¿no? Y la cosa ardía. Los tribunales ardían. Y después ardieron 5 tribunales departamentales, ardieron actas. Y ardió el país. Y la idea es no repetir eso, ¿no? Ojalá el país tenga la madurez de encaminar esta vez esta elección. Seguro, rogábamos que se llegara a las elecciones. Yo creo que ya llegamos. Sí, casi, claro que sí. ¿no? Estamos ahí en la orilla, faltan unos pasos. Una remadita más. Y ahora rogamos que sea pacífico. Que lleguemos bien, que sea participativa. Y rogamos que el que gane no le prendan fuego después, y que el que pierda o los que pierdan reconozcan los resultados. Sí. Que es un principio democrático y que haya estabilidad para el gobierno que venga, ¿no? En fin, tantos ruegos, Dios va a decir, bueno, chicos ¿qué quieren? Favor, algo hay que hacer. Vamos a ver si Dios es boliviano de verdad. Yo creo que sí, seguimos con el siguiente. Vamos. El siguiente, ya vamos a ver la economía, preocupación, preguntamos cuál considera que son las 2 cosas que afectan más a las familias en el país. El aumento de precios. Había una pregunta previa que decía cómo está la situación económica de las familias y decían mala, muy mala, de manera muy mayoritaria. Preguntamos qué es lo que más afecta y básicamente es lo que vivimos. Pero este marca el récord, 93 y pico. Claramente, y lo vivimos todos los días cuando vamos al mercado, a la casera y compramos algo, ha subido de un día para otro. Entonces, el tema de la inflación, de los precios es lo que más está afectando. Y bueno, este tema que también lo vemos, que no alcanza a todos, pero tiene efectos secundarios, que es la escasez de gasolina y diésel, ¿no? Quienes tienen un vehículo o los transportistas ven esto como un problema.
Y quienes no lo tienen también lo ven porque eso se expresa también en el aumento de precios, ¿no? Entonces hay una relación. Entonces serían los principales dos factores, y estructuralmente también la línea anaranjada es la reducción de los ingresos, porque si tenemos los mismos ingresos y los precios suben, nuestro salario es real, la misma espiral, ¿no? Nuestro salario real se reduce, ¿no? Estamos a 45, vamos. Yo por eso no creo, perdón, pero no creo en absoluto eso cuando me dicen el aumento de precio del índice de inflación fue del 2,5, 3,5. Eso es ficticio totalmente. Eso es una mentira. Y la gente lo sabe cuando va al mercado. La gente lo sabe cuando va al mercado. Es una inflación promedio, ¿no? Pero la inflación de alimentos. Claro, pero por ejemplo, a ver, una perillita para, qué sé yo, para la luz aumentó el 0,5 y lo comparan con un alimento que aumentó el 50%. Sí. Entonces dice, el promedio da 2,7. No es real. Sí, en promedio siempre estamos mejor que los extremos. Seguimos con la siguiente, tenemos unas cuantas más. Pero primero tenemos una pausa. No, ¿hay pausa? Tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y nosotros vamos a listar los cuadritos. ¿Cierto? Pausa. Bueno, estamos revisando la última parte de estas informaciones. Estamos con la mirada puesta en este estudio de percepciones Delphi de la FES, la Fundación Friedrich Ebert, que no refleja la opinión, no es una encuesta de las y los ciudadanos, está reflejando las percepciones de los liderazgos en todo el país, y cuando decimos liderazgos son políticos, periodistas, académicos, en fin, vale la pena porque no dejan de ser un espejo de la población, ¿no? Entonces hay que tomarlo así. Sí. Nos quedan unos cuadritos. Unos cuantos cuadros más, vamos al siguiente. Vamos a seguir espantándonos. Bueno, esta es la evaluación sobre la gestión de gobierno. Y está en su peor dato, ¿no? Claro. Desde el 1 al 7, ¿cómo calificaría? El 1 es pésimo y el 7 es excelente. Claro. Y la evaluación en esta ronda es del 1.6. No llegó al 2. Sí. Es del 1.6. Parecen las encuestas por el candidato del oficialismo, ¿no? Así está del Castillo. Así está, sí. Ahí las anteriores rondas eran mejor. En mi colegio a mí me castigaban, me jalaban las orejas cuando uno sacaba esta nota. Sí, es un aplauso. Aplauso total. Es un aplauso. ¿Sacaste alguna vez? No, nunca. No, nunca. Te jalarían. Entonces tenés las orejas bien. Claro. Sí. Es aplauso a aplauso. Tenemos otra pregunta que no le hemos hecho a esta ronda, y decir áreas, ¿no?, de aprobación del gobierno. Y claro, en general, el tema de la crisis económica, el tema institucional, el tema de la no reconciliación, la gestión del litio. En diferentes temas hay una percepción negativa sobre la gestión de gobierno que se expresa claramente ¿Negativa o muy negativa? Sí. Que se expresa claramente en este dato, que está más cerca del pésima y más lejos del excelente. Esto no, ni derecho a desquite, ¿eh? Sí. Ni derecho a desquite. ¿Qué más hay? La siguiente es, uno dice, bueno, el gobierno está tan mal visto, la oposición habrá cosechado algo. Bien, claro. No. Habrá aprovechado el tiempo. No cosecha nada. ¿Cómo ve el desempeño de la oposición en el presente? Y entre malo y pésimo, que es la celeste, está el 84%. No, pero acá hay un hecho. 84%. Acá hay un porcentaje notable. Excelente o bueno, nadie. Sí, y habrá que asumir que en esta lista de gente que participa en este estudio hay gente de la oposición, obviamente. Sí. Además, ojo, cuando decimos oposición, no solamente es Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, hoy oposición también es Evo Morales, todas las fuerzas opositoras, ¿no? Sí, es oposición política y claro, la percepción es de que o su desempeño ha sido malo o pésimo, ese es lo mayor. Quiero decir algo, no podrá negar, adjudicar este gobierno que tuvo problemas por la oposición, ¿no? Lo dejaron gobernar tranquilo, hizo lo que quiso. Hasta determinado momento, cuando perdió la mayoría en la asamblea, ella fue muy crítico, ¿no? Ese es el problema de un gobierno. Le metieron la traba, ¿viste? El levismo sí, con el levismo sí tuvieron problemas, ¿no? Sí. Con los bloqueos. Sobre todo en la... Con los bloqueos. Y el bloqueo de la asamblea. También, eso hay que los decirlo. quiebres en la asamblea también. Pero más allá de eso, en la asamblea le aprobaron casi todos los préstamos, solamente... Hay más de 8.800 millones de dólares aprobados. Sí, pero un problema serio de gobernabilidad, y tenemos la historia de la UDP, en la transición a la democracia, luego el gobierno de Mesa. Un problema serio de gobernabilidad se produce cuando el gobierno tiene minoría en la asamblea y no puede aprobar nada. Claro. Y eso fue lo que pasó en los últimos 2 años, cuando el gobierno perdió mayoría en la asamblea. Sí. Estos son los cuadros que teníamos para mostrar, pero... hay más elementos. No sé si José Luis quieres comentar alguno más que no lo tengamos en cuadro, algún insumo adicional para hacer un poquito el retrato de este momento. Hemos hecho una pregunta más específica sobre las elecciones, sobre qué cree que podría ocurrir en las elecciones, ¿no?
Y claro, tentando hipótesis, mayoritariamente los líderes no creen que se vayan a postergar las elecciones, que esa era una preocupación hasta hace algunos meses. No creen que se produzca una renuncia del presidente y adelanto de elecciones. No ganamos nada si ocurre eso. Entonces ya sabemos que vamos a llegar primero a agosto y luego a noviembre, en el cambio de gobierno. Tampoco creen que haya ninguna posibilidad de que el gobierno se prorrogue. Yo creo que no lograría hacerlo ni un minuto. Yo creo que si tuvo ganas ya se les quitaron las ganas. Sí, no tiene ninguna posibilidad. Entonces, esos datos son buenos porque hasta hace algunos meses era parte de los rumores y de las incertidumbres. Como analista, ¿no? ¿Vos crees que hay alguna posibilidad de que alguien gane en primera vuelta? En principio no, por los datos que tenemos, lo hemos conversado, no hay ninguna candidatura que esté generando mucha adhesión o entusiasmo hoy, ¿no? Entiendo que los candidatos de la oposición, Tuto, Samuel, están llegando a sus techos. Hay votación dividida dentro del campo de la oposición, con Manfred ahí en tercer lugar. Quizás, he escuchado algunas hipótesis, quizás dependiendo de cómo se decante el voto de vista y si se confirma que tanto Eduardo del Castillo como Eva Copa no van a tener mucha votación, quizás Andrónico Rodríguez es el candidato que más puede crecer. Y hay quienes dentro de ese bloque dicen, quizás logremos el 40% más 1, más 10 puntos de ventaja respecto al segundo y ahí ganarían primera vuelta. José Luis estuvo aquí hace unos minutos, Amparo Vallivian, y dijo, ojo con el factor Evo, porque si él desde afuera, como ya sabe que no puede entrar, si él desde afuera dice, voten aquí o voten allá, eso puede cambiar muchísimo. A lo que yo respondí, Amparo, ya conocemos a Evo Morales, muy difícil, conociendo su temperamento, después de haber llamado traidores a Arce, a Choquehuanca, a Andrónico, a Patxi, a García Linera, llamó traidores a todos. Me cuesta ver a un Evo que diga, chicos, apoyemos acá, aunque bueno. Sí, hasta ahora puede ser también, porque él es mucho más político de lo que pensamos. Es político, tiene una gran intuición, pero hasta ahora las señales que ha dado es voten por mí o no voten por nadie, ¿no? O sea, sin mí no hay elecciones, sin mí no hay democracia. Se puede discutir qué implica que sea proscrito la candidatura de Evo, pero claro, otra vez hay este problema de no solo procesos caudillo dependientes, sino ahora elecciones caudillo dependientes, lo cual es muy problemático para la democracia. Lo conversamos contigo también, José Luis, no solamente es Evo Morales, hay un bloque que se siente huérfano. El otro día Verónica Córdoba dijo, para mí va a ser un día muy triste, no va a estar el candidato por el que yo quería votar, y como ella, muchísimos ciudadanos que quisieron, y del otro lado también quiero hablar de DUN, que ya tenía un bloque creciente. DUN es un factor novedoso, ha logrado un impacto en ciertos sectores de la bolivianidad, de jóvenes, etcétera. Creo que son bloques, poblaciones también, que se quedaron ahí sin su estar en las papeletas. Sí, claramente DUN iba a remover, era el único que podía remover el paisaje del voto en la oposición, les iba a quitar votos, especialmente estarán respirando. Especialmente a Tuto. Claro, es lo que digo, por ejemplo, Tuto y Doria esta mañana dijeron, Ayer, especialmente Tuto Quiroga, porque digamos ahí disputa ese electorado, pero ahí va a remover. Tiene razón, no va a estar y esa gente hay que ver qué hace. Quizás vote nulo o no sé, se decante. Se acaba el partido, se acaba, esto se acaba, nos tocan el pito en un minuto, así que digamos lo esencial, ¿con qué nos quedamos? ¿Conclusión? La conclusión esencial es que vamos a llegar a las elecciones del 17 de agosto, esa es la buena noticia. El desafío es que tenemos que garantizar que sean participativas, pacíficas, que se reconozcan los resultados. Y la gran tarea hacia adelante es garantizar condiciones de gobernabilidad para una agenda muy compleja que se viene en la economía, en la política, en las instituciones y en la gestión de la propia gobernabilidad. Creo que Bolivia va a estar a la altura, siempre tenemos la esperanza de que así sea. Y esta era una pregunta, y con esto termino. Preguntábamos sentimientos predominantes, y el predominante sigue siendo la incertidumbre, pero hay un 16% que dice esperanza. Es decir, que ve que esto puede mejorar. Por supuesto, hay gente que también está con miedo y otra gente que está muy enojada, con rabia, pero bueno, esos son los sentimientos que van cambiando. Por ahora la incertidumbre es mayoritaria, pero también
creemos que hay buena expectativa de futuro, sobre todo en la política. Yo me voy deseándole a Jorge y a todos los y las argentinos y argentinas un gran día, un maravilloso futuro. Argentina es un país maravilloso, se merece un gran futuro en la economía, en la política, en la sociedad. Sigan creando, sigan haciendo rock, sigan dando gran cine, sigan dando los mejores alimentos. Feliz día de Argentina, Jorge. Y nos vamos. Gracias. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Mañana a las 10:30 minutos. Gracias por estar aquí en esta guarida. Ahí estamos,